¿Alguna vez te ha pasado que sabías lo que tenías que hacer antes de pensarlo? Ese instante en el que algo dentro de ti lo siente, lo reconoce, lo entiende, incluso cuando tu mente lógica todavía está tratando de analizarlo. Puede ser una persona que no te da buena espina sin explicación aparente, una oportunidad que simplemente sabes que debes tomar, o una decisión que parece irracional, pero algo en tu interior insiste en que es el camino correcto. La gran pregunta es, ¿qué es esa voz? ¿De dónde viene ese impulso? ¿Y por qué aparece antes que cualquier razonamiento? La mayoría cree que la intuición es magia, instinto primitivo o coincidencia. Pero la realidad científica y energética dice otra cosa. Tu intuición tiene geometría, tiene diseño, tiene estructura. No es un misterio místico, es un mecanismo natural que tu cerebro activa siguiendo patrones precisos que se repiten en tus neuronas, en tus emociones y en tu campo energético, igual que se repiten en la naturaleza, en las galaxias y en la vida misma. Tu intuición no es un pensamiento, es una forma, una señal, un patrón que tu sistema reconoce antes de que puedas explicarlo. Y en este video vas a descubrir qué activa ese diseño, cómo funciona, qué ocurre dentro de ti cuando lo ignoras y cómo puedes potenciarlo para tomar decisiones más claras, más rápidas y más alineadas con tu propósito. Porque la intuición no es un don reservado a unos pocos. Es una capacidad humana que se fortalece cuando entiendes la geometría que la sostiene. Quédate hasta el final, porque en el último capítulo te guiaré por una activación geométrica diseñada para despertar esa inteligencia interna que siempre has tenido, pero que tal vez nunca habías entendido. Después de escucharla, no volverás a tomar decisiones igual. Tu percepción va a cambiar, tu claridad va a aumentar, y lo más importante, vas a sentir, quizá por primera vez, el verdadero poder de tu intuición operando desde su diseño original. Capítulo 1. La intuición como un mecanismo geométrico. Cuando escuchamos la palabra intuición, solemos pensar en un presentimiento, un impulso o una sensación difícil de explicar. Pero la intuición es mucho más que eso. En The Gift of Fear, Gavin de Becker explica que la intuición no es magia, es un procesamiento avanzado de información que ocurre antes de que la mente racional pueda interpretarlo. Lo interesante es que este procesamiento no ocurre de forma lineal, ocurre de forma geométrica. El neurocientífico Daniel Kahneman, en Thinking Fast and Slow, explica que el cerebro intuitivo, el llamado Sistema 1, no piensa en palabras, sino en patrones, estructuras, formas que reconoce al instante. Y aquí es donde la geometría entra en juego. La intuición funciona como un escáner fractal. Identifica similitudes en situaciones completamente distintas. Encuentra simetrías donde la mente consciente solo ve caos. La neurociencia actual ha demostrado que regiones como la ínsula, la corteza prefrontal ventromedial y el sistema límbico procesan señales internas con la misma lógica que un algoritmo. Detectan coherencias, ritmos, repeticiones, variaciones súbitas. Todo eso se traduce en lo que llamamos sensación. La intuición es, en esencia, el reconocimiento de patrones complejos antes de poder describirlos verbalmente. Y aquí entra una idea fascinante. Varios autores, como Stanislas Dehaene, en Consciousness and the Brain, han demostrado que la conciencia racional solo recibe información después de haber sido preseleccionada por sistemas subterráneos del cerebro. Es decir, antes de decidir, ya decidiste. Antes de entender, ya percibiste. Antes de actuar, ya habías detectado una geometría interna que organizó tus impulsos. La intuición no surge de la nada. Surge de un diseño que no es lineal, sino geométrico. Y cuanto más entiendas ese diseño, más podrás confiar en tus decisiones, sentir tu camino y comprender por qué tu cuerpo sabe mucho antes que tu mente. Capítulo 2. El cerebro como un detector de patrones. El neurocientífico Carl Friston, reconocido por su teoría del Free Energy Principle, afirma que el cerebro humano no está hecho para pensar, sino para predecir patrones. Cada proceso neuronal busca reducir incertidumbre, anticipar movimientos, detectar ritmos, reconocer simetrías. En otras palabras,
Tu cerebro está diseñado para encontrar geometría en todo lo que te rodea. Desde la infancia, este mecanismo está activo. Jean Piaget demostró que los niños construyen conocimiento a partir de estructuras mentales llamadas esquemas, que funcionan como mapas geométricos donde todo lo aprendido se organiza en formas. No son listas de ideas, son estructuras espaciales. Aprendemos por geometría. Cuando ves un rostro, tu cerebro no analiza cada elemento por separado. Reconoce la simetría, la relación entre ojos, boca y nariz, la proporción áurea presente en las expresiones. Cuando evalúas una decisión, tu cerebro compara miles de experiencias pasadas mediante patrones. No recuerda hechos, recuerda formas. La intuición es eso, un proceso geométrico de alta velocidad. Pero lo más sorprendente es que investigaciones de la Universidad de Princeton han demostrado que el cerebro anticipa eventos antes de que ocurran, gracias a un mecanismo de predicción basado en patrones fractales. Esto explica por qué a veces ya sabías que algo iba a pasar, aunque no pudieras explicarlo. La geometría también está presente en la estructura misma del cerebro. Las neuronas se organizan en redes de tipo fractal, repitiendo patrones en diferentes escalas. Los axones se distribuyen como espirales logarítmicas que optimizan distancia y energía. Hasta la respiración neuronal sigue ciclos que pueden representarse como ondas sinusoidales coherentes. Toda esta arquitectura está diseñada para una sola cosa: leer la realidad más rápido que la conciencia. Por eso la intuición no es una idea vaga. Es la función más sofisticada de tu cerebro. Es el lenguaje geométrico a través del cual te conectas con un orden mucho mayor del que puedes ver. Capítulo 3. El diseño intuitivo. Del caos a la coherencia. Si observas la naturaleza, notarás que los sistemas más eficientes no son rectos, lineales, ni predecibles de manera simple. Son caóticos, pero no desordenados. Siguen patrones como fractales, espirales o simetrías dinámicas. Lo que parece caos es en realidad orden complejo. Lo mismo ocurre dentro de ti. Muchos autores, como Fritjof Capra en The Web of Life, explican que la vida no es lineal, es geométrica, y esto aplica también a tu intuición. Cada emoción, pensamiento e impulso sigue patrones que cambian dependiendo de tu estado interno. Cuando estás estresado, tus ondas cerebrales se vuelven abruptas e incoherentes. Cuando estás calmado, toman formas más ordenadas y simétricas. La intuición solo emerge cuando hay coherencia. La coherencia, según estudios del HeartMath Institute, ocurre cuando el corazón y el cerebro entran en un patrón rítmico armónico. Este estado no es emocional, es geométrico. Las ondas se alinean, la energía se estabiliza, la intuición sube. ¿Por qué? Porque la intuición necesita orden para operar. La geometría interna debe estar clara, estable, sin distorsiones. En este capítulo se entiende algo crucial. Tu intuición mejora cuando tu energía se ordena geométricamente. Y este orden puede observarse. Se manifiesta en patrones. Tu respiración se vuelve simétrica. Tu ritmo cardíaco entra en ondas suaves. Tu mente deja la dispersión y se vuelve focalizada. Tu campo energético se vuelve toroidal y coherente. Cuando esos elementos se sincronizan, tu sistema interno entra en lo que la neurociencia llama estado de integración. En ese estado, los hemisferios cerebrales cooperan, la percepción se amplía y la intuición se activa. La intuición no es un misterio, es un diseño. Y cuando ese diseño se activa, tu vida empieza a moverse con una claridad sorprendente. Capítulo 4. La geometría sagrada y el código intuitivo. La geometría sagrada aparece en civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, India y Mesopotamia. Figuras como la flor de la vida, el cubo de Metatrón o el Merkaba no eran solo símbolos espirituales, eran mapas de conciencia, mapas que representaban cómo la energía fluye, se organiza y se expande. Autores como Robert Lawlor, Sacred Geometry, Philosophy and Practice, y John Michell, The Dimensions of Paradise, sostienen que la geometría sagrada es una forma de entender la estructura del universo y del ser humano. Y dentro de esta estructura, encontramos una conexión directa con la intuición. Los fractales representan la expansión intuitiva. La espiral áurea representa el crecimiento interior. El hexágono representa la
estabilidad emocional. El tetraedro representa la claridad mental. El círculo representa la conexión interna. Cada forma geométrica activa un código diferente, y la intuición opera a través de esos códigos. Tu cerebro reconoce patrones geométricos incluso cuando no eres consciente de ello. La proporción áurea, presente en rostros, plantas, galaxias y sonidos, también está presente en tu proceso intuitivo. Lo que te resulta natural, correcto o armonioso suele seguir esta proporción. Es decir, tu intuición reconoce geometría antes que tu lógica. La geometría sagrada no es mística, es un lenguaje, y tu intuición habla ese mismo idioma. Capítulo 5. El campo energético y su rol en las decisiones. Mientras la neurociencia explica la intuición desde el cerebro, otras ramas del conocimiento, como la biofísica y la investigación del campo humano, amplían esta perspectiva. Autores como Dr. Valerie Hunt, Infinite Mind, demostraron que el cuerpo humano emite un campo electromagnético medible que cambia con emociones y decisiones. Este campo funciona como un radar, detectando coherencias y amenazas antes de que la mente racional pueda interpretarlas. Tu intuición no solo depende del cerebro, depende del campo energético que te rodea. Este campo tiene forma toroidal, compuesta por líneas de flujo que se expanden desde el corazón hacia el exterior. Y lo más interesante, cuando vas a tomar una decisión importante, este campo cambia su patrón. Se vuelve más intenso, más vibrante o más contraído, dependiendo de lo que estás evaluando. El campo energético no piensa, siente. Y esa sensación es intuición. Investigaciones del HeartMath Institute revelan que el corazón detecta cambios en el entorno hasta 5 segundos antes que el cerebro. Esta anticipación es el fundamento bioenergético de la intuición. Cuando algo no vibra contigo, es literal. No encaja con el patrón geométrico de tu campo. Cuando algo se siente bien, es porque tu campo entra en resonancia con esa decisión. El pulso de tu intuición no es psicológico, es energético. Capítulo 6. El diseño intuitivo. En acción. Desde lo micro hasta lo macro. Para entender por qué la intuición funciona y por qué en muchos casos se activa antes de que tengas tiempo de razonar, debes observar un principio universal. La geometría se repite en todos los niveles de la existencia. Lo que sucede en tus células sucede también en tus percepciones. Lo que ocurre en tu campo emocional ocurre también en tus decisiones. La intuición no es un fenómeno aislado. Es una manifestación del mismo diseño fractal que organiza el universo. Desde lo infinitamente pequeño hasta lo inconmensurablemente grande, el patrón es el mismo. Información que se organiza siguiendo formas precisas, proporciones que se repiten, estructuras que anticipan el cambio antes de que sea visible. En lo micro, cada célula de tu cuerpo responde a estímulos antes de que tú seas consciente de ellos. El neurocientífico Benjamin Libet demostró que el cerebro inicia una acción milisegundos antes de que la persona decida conscientemente hacerlo. Esto no significa que no tengas control, sino que tu sistema intuitivo opera primero. Es la geometría neuronal, anticipándose al pensamiento. Tus neuronas no esperan tus dudas, reconocen patrones, los comparan con experiencias pasadas y generan un impulso silencioso que después sientes como corazonada. En lo macro, sucede exactamente lo mismo. Sistemas completos, ecológicos, sociales, económicos, incluso astronómicos, muestran la capacidad de anticipar reorganizaciones antes de que ocurran. Es lo que los físicos llaman patrones de autoorganización, estructuras que se reordenan para mantener equilibrio antes de que el caos las rompa. Tu cuerpo hace lo mismo, tu campo emocional también. Tu intuición es parte de ese mecanismo de anticipación natural. Por eso, cuando percibes que una relación ya no vibra, que un lugar no es seguro o que una oportunidad sí es para ti, tu intuición está detectando microseñales que tu mente racional aún no puede procesar. Microgestos, microcambios en la respiración ajena, variaciones en tu propia frecuencia interna, coherencias o incoherencias en el ambiente. Tu diseño intuitivo es un radar geométrico que lee simetrías y rupturas de patrones. Y lo fascinante es esto. Cuando aprendes a leer tu diseño interno, empiezas a ver el mismo orden en lo macro. Las decisiones dejan de sentirse caóticas.
Empiezas a notar señales, sincronías, direcciones. Te vuelves parte de un flujo más grande que tú. La intuición deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta. No algo que aparece por suerte, sino algo que puedes activar, entrenar y utilizar como un GPS interno para navegar tu vida con precisión. Capítulo 7. Entrenar la geometría de la intuición. Aunque la intuición es natural, no siempre está clara. A veces se debilita por ruido mental, saturación emocional o falta de presencia. Por eso existen métodos para fortalecerla. Estos métodos se basan en geometría interna. La neurociencia aplicada a la intuición trabaja con 3 pilares. 1. Respiración coherente. Cuando respiras con ritmos geométricos, por ejemplo, 5 segundos inhalando y 5 exhalando, activas una onda sinusoidal que ordena tu sistema nervioso. Esto, según múltiples estudios, aumenta la intuición. 2. Visualización fractal. Visualizar patrones como espirales, hexágonos o geometrías simétricas activa regiones cerebrales vinculadas a la percepción intuitiva. 3. Lectura de microseñales corporales. Tu cuerpo reacciona a decisiones antes que tu mente. Notar expansiones, contracciones o variaciones sutiles te permite detectar patrones intuitivos. 4. Silencio cognitivo. La intuición no puede competir con el ruido. Crear espacios de silencio neuronal permite que emerjan patrones que antes estaban ocultos. Autores como Malcolm Gladwell, en Blink, explican que las mejores decisiones suelen ser rápidas, intuitivas y basadas en patrones que el cerebro ha reconocido sin que te des cuenta. Tu intuición es entrenable, y cuando la entrenas, se vuelve un mapa perfecto para navegar la vida. Capítulo 8. Activación geométrica de la intuición. La intuición no se fuerza, no se inventa, y no se provoca mediante esfuerzo mental. La intuición se activa cuando alineas 3 niveles: la geometría de tu mente, la geometría de tu cuerpo y la geometría de tu campo energético. Por eso esta activación no es un ejercicio simbólico, sino un proceso real de organización interna. Vamos a trabajar con 3 figuras: el círculo, el hexágono y la espiral. Estas no son formas arbitrarias. Representan estados neurológicos y emocionales documentados por estudios sobre coherencia, percepción profunda y atención expandida. Cierra los ojos, respira hondo y coloca tu atención 1 centímetro detrás de tu frente. Imagina que allí aparece un círculo de luz suave, perfectamente definido, sin bordes temblorosos ni irregularidades. Ese círculo representa tu campo de percepción intuitiva. Su función es abrir espacio. Siente su presencia como si tu mente tuviera ahora un lugar limpio, exacto, ordenado, donde las señales internas pueden aparecer sin interferencias. Respira y permite que el círculo se mantenga estable. Ahora, baja tu atención al pecho. Visualiza un hexágono perfectamente simétrico, formado por líneas claras y luminosas. El hexágono es una estructura presente en la naturaleza cuando un sistema alcanza equilibrio, en panales, cristales, moléculas de agua. Aquí representa el orden emocional. Cada uno de sus 6 lados corresponde a una cualidad necesaria para que la intuición fluya: calma, claridad, presencia, sensibilidad, verdad y coherencia. Observa cómo cada lado se ilumina cuando respiras. El pecho se expande. El hexágono se activa. Ahora conecta ambas figuras con un hilo de luz dorada. El círculo en la mente y el hexágono en el corazón. Esa conexión crea un eje geométrico interno. Siente ese eje como una columna energética que alinea tus percepciones con tus sensaciones. En ese instante tu sistema está preparado para la tercera figura, una espiral, que aparece en tu abdomen y comienza a girar lentamente. La espiral representa integración. Cada vuelta organiza información dispersa, emociones retenidas, señales corporales ignoradas. Respira mientras las 3 figuras, círculo, hexágono, espiral, se sincronizan. La mente amplía, el corazón ordena, el cuerpo integra. Esa sincronía es intuición pura. Pregunta internamente algo simple y observa si tu energía se expande o se contrae. Esa respuesta es tu geometría hablando. Esa es tu intuición en su estado más claro y profundo. Ahora pregúntale a tu cuerpo: ¿estoy en coherencia? ¿Lo que siento se expande o se contrae?
La energía de esta decisión se ordena o se distorsiona. Las respuestas no aparecerán como palabras, aparecerán como sensaciones, como geometrías internas. La intuición es un diseño que tu cerebro activa antes de pensar, y este es el momento en el que comienzas a recordarlo.